No hay silencio más inquietante que el que precede a la comprensión del miedo. No es un sonido, sino un vacío que se expande, un agujero negro en el tejido de la razón, un espacio donde los susurros de la consciencia se desmoronan, dejando solo el eco de la supervivencia. El miedo es el susurro que llega antes del grito, la sombra que precede a la oscuridad, la desolación que nos arrastra a la nada. No es solo un sentimiento, sino una fuerza que nos define, una presencia inquietante que se instala en el alma, en la mente, en los rincones más oscuros del ser. Es un abismo que nos llama desde las profundidades de la existencia, un eco ancestral que rebota en los muros de nuestra propia psique, un fantasma que nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra impermanencia. Un susurro primitivo. El miedo no entiende de lógica, de moral, de belleza. El miedo es una voz primitiva, una reacción instintiva que nos empuja hacia la supervivencia, una fuerza visceral que anula cualquier otra emoción, cualquier otro pensamiento. Es la esencia de la vida misma, un torbellino que nos arrastra a la acción, a la huida, a la defensa, a la lucha por la existencia. Los animales, criaturas del instinto, viven inmersos en la sombra del miedo. Cada hoja que se agita, cada sombra que se alarga, cada crujido que resuena en la noche, es una señal de peligro, un eco de la amenaza latente. El ciervo que se queda paralizado, con los ojos abiertos de espanto, ante el rugido del león, siente el miedo como una descarga eléctrica que recorre su cuerpo. El ratón que se encoge en un rincón oscuro, ante la mirada fría del gato, experimenta el miedo como un abismo sin fondo que lo absorbe por completo. La naturaleza misma es un campo de batalla donde la supervivencia es una batalla constante. El miedo es el motor de la selección natural, la fuerza invisible que impulsa a cada criatura a luchar por su lugar en el mundo. El miedo es el eco de un grito ancestral, un susurro que resuena en el corazón de cada ser vivo. Un vacío existencial. El hombre, con su capacidad de abstracción, con su inteligencia que lo eleva por encima de la naturaleza, también está sujeto a la sombra del miedo. Pero el miedo humano es un espectro diferente, más complejo, más profundo, más inquietante. No es solo el miedo a lo físico, a la muerte, al dolor, sino a la nada misma, a la vacuidad del universo. Es el miedo a la soledad, al aislamiento, al vacío que se abre ante la perspectiva de la muerte. Es el miedo a la incertidumbre, al misterio del más allá, a lo desconocido que se esconde tras el velo de la existencia. Es el miedo a la propia inmortalidad, a la condena eterna de la conciencia, a la posibilidad de que el universo no tenga sentido, que la vida sea solo un accidente sin propósito, un breve instante de luz en la inmensidad oscura. La naturaleza no conoce el miedo. Es un ser indiferente, un ciclo de creación y destrucción, una fuerza implacable que no se detiene ante nada. El volcán que escupe fuego, la tormenta que se desata sobre el mar, el terremoto que resquebraja la tierra, no son producto del miedo. Son expresiones de una fuerza ciega, un poderío bruto que no reconoce límites, una energía primordial que se extiende por el universo con un ritmo implacable. La naturaleza es un espejo que nos refleja nuestra propia fragilidad, un recordatorio de que la vida es un regalo precario, un instante fugaz en la eternidad. ¿Qué miedo puede existir en la mente de un ser superior, en un creador, en la fuente de toda existencia? ¿A qué le teme Dios? Es una pregunta que nos atormenta desde el origen de la consciencia humana. ¿Acaso la creación misma es una fuente de temor, un peso que pesa en el alma de Dios, una responsabilidad que lo atormenta? La caída del hombre, el mal que se extiende por el mundo, la maldad que habita en el corazón de la creación, ¿es esto un motivo de temor para Dios? ¿Acaso Dios, en su infinito poder, tiene miedo de la oscuridad que habita en su propia creación? La noche se cierne sobre la tierra, un manto oscuro que envuelve la consciencia humana, revelando las sombras que yacen bajo la piel de la civilización. En la quietud de la oscuridad, los susurros del universo se amplifican, susurrando una verdad incómoda, una verdad que se instala en el alma como un frío escalofrío. El hombre es un error cósmico, un parásito en la piel de la existencia, una anomalía que amenaza la armonía primordial del universo. Somos criaturas de contradicciones, impulsados por una sed insaciable de conocimiento y poder, pero también por la ignorancia, la codicia y la violencia. Nuestra historia es un testimonio de nuestra fragilidad, un ciclo incesante de violencia, explotación y autodestrucción. El miedo, ese eco ancestral que nos recuerda nuestra impermanencia, nos impulsa a buscar respuestas, a construir muros para protegernos de la nada.
Pero en esa búsqueda, en esa construcción, somos capaces de cometer los peores errores, de construir torres de Babel que se derrumban sobre nosotros mismos, de forjar cadenas que nos esclavizan a nuestros propios demonios. La conciencia humana, esa llama que nos separa del resto de las criaturas, es una espada de doble filo. Nos permite razonar, crear, innovar, pero también nos impulsa a manipular, destruir, corromper. Somos capaces de sentir compasión, de amar, de soñar, pero también somos capaces de odio, de crueldad, de barbarie. El miedo se filtra en el corazón del hombre, un veneno que se extiende por sus venas, una amenaza que acecha en la sombra de la razón. El miedo a la soledad, al vacío, a la muerte, nos impulsa a crear construcciones mentales, a construir sistemas de creencias, a buscar respuestas en la oscuridad, a aferrarnos a la ilusión de la seguridad. Pero el miedo, en su esencia, es un virus que corrompe, que nos aleja de la realidad, que nos ciega a la verdad. Es el miedo el que nos impulsa a dividirnos, a construir muros, a odiar al diferente, a justificar la violencia, a crear guerras, a destruir el mundo. La naturaleza, esa fuerza primordial que nos precede y nos sobrevivirá, es un testigo silencioso del horror que el hombre es capaz de infligirse a sí mismo. Los bosques talados, los ríos contaminados, los océanos llenos de plástico, las especies extintas, son solo algunos de los síntomas de una enfermedad que se extiende por el planeta. La naturaleza, en su inmensidad y atemporalidad, es un espectro que nos observa desde la distancia, un juicio silencioso que nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra insignificancia. La conciencia humana, esa chispa de inteligencia que nos eleva por encima de las demás criaturas, es un dardo envenenado que nos golpea constantemente, un recordatorio de nuestra naturaleza dual. Somos capaces de alcanzar la sublimidad de la creación artística, de la ciencia, de la filosofía, pero también somos capaces de hundirnos en los abismos de la crueldad, de la depravación, de la violencia. La historia de la humanidad es un testimonio de esta dualidad, un ciclo incesante de progreso y decadencia, de amor y odio, de esperanza y desesperación. Tantas desgracias por las que la humanidad tuvo que pasar, fue por la propia culpa de la misma humanidad. Desgracias que causaron la formación del miedo, el miedo a la muerte, al sufrimiento, al mal augurio. El mismo miedo que valía más que la propia necesidad de comer, de beber, de dormir, de vivir. El ser humano le teme a la naturaleza. La naturaleza le temía a Dios. Dios le temía al fracaso del ser humano. Sin embargo, solo hay una única duda que debería de llamar nuestra atención. ¿A qué le teme un demonio? Muzan Kibutsuji. El apocalipsis viviente. El horror personificado. La naturaleza deformada. El motor del caos. El Mesías de la muerte. Un ser antiguo nacido en una era olvidada por muchos, temida por otros, y horripilante para quienes vivieron en ella. Un engendro de la misma madre naturaleza manufacturada por la equivocación del ser humano y sus experimentos sobre fuerzas que iban más allá de la lógica humana y lo natural. Un ser ni vivo, ni muerto, permaneciendo constantemente entre el fino hilo de lo no muerto, concebido de una forma miserable, naciendo con la menor tasa de vida que el resto de las personas, incluso dándolo por muerto desde el día de su nacimiento. Sin embargo, por culpa de un error de una persona, convirtió a ese pequeño niño frágil y enfermo, en la peor amenaza existente que jamás pisó el mundo. Su influencia y su historia se trazaron en la historia durante siglos, al mismo tiempo que la muerte y la destrucción lo seguían de paso, causando sufrimiento y miseria a todo aquel que estuviera cerca de su influencia. Ese ser ahora mismo amenazaba a todo ser vivo que estuviera sobre la tierra. Más allá de cualquier pueblo, ciudad, país o continente, en los confines de la tierra, se estaba desarrollando una pelea en la que decidiría el destino del mundo. En dicha pelea, Kibutsuji Muzan estaba experimentando de primera mano aquella emoción. Muzan estaba experimentando el miedo. Estaba experimentando el miedo a la muerte. Delante de él, se encontraba su verdugo. Cabello carmesí. Cicatriz en la frente. Katana en mano. Un joven llamado Tanjiro Kamado. Un joven que hace tan solo unos meses era una basura más del montón. Estaba siendo una verdadera pesadilla, una pesadilla sacada de los más profundos temores resguardados en el corazón del rey de los demonios.
Era como si el mundo se centrara en únicamente hacerlo miserable, en arrinconar su vida en el precipicio de la vida y la muerte, porque no importaba cuánto intentara, siempre había algo que salvara a aquel chico con cicatriz de sus garras, ya sean inestabilidades en su propio cuerpo, o incluso la intromisión de otros cazadores, específicamente de los pilares. Sin importar cuánto intentara, jamás logró acabar con la vida de Kamado. Incluso cuando lo volvió un demonio, el más fuerte demonio que nunca antes creó, la vida le jugó en contra. Los fantasmas de aquellos que perdieron la vida en aquella guerra, habían escapado de la mismísima muerte solo para liberar a Kamado de sus garras. Incluso la mismísima muerte lo traicionaba. Fue ahí donde Muzan lo experimentó, luego de más de 400 años. Aquella emoción que solo aquel cazador, de cabello largo rojizo, con la marca de la bendición del sol en su frente, causó alguna vez en él. El sentimiento de ser consumido lentamente, por una fuerza superior. El sentir como cada gota de esfuerzo que empleamos en sobrevivir, eran malgastadas en intentar detener lo inevitable. La sensación de cómo el frío se va esparciendo por cada fibra del cuerpo. Por cada arteria, por cada nervio hasta llegar a tus órganos. Esa sensación, era el crudo abrazo de la muerte. Y así, Muzan Kibutsuji murió. ¿Dónde me encuentro? Oscuridad. Lo único que había alrededor, era oscuridad. Muzan no entendía nada, observando cómo estaba parado en una sustancia negra sólida, misma sustancia que reflejaba su rostro. El rey de los demonios observaba confundido, mientras las preguntas incrementaban, al contrario de las respuestas, las cuales se volvían aún más necesitadas. Kibutsuji Muzan. Una voz de ultratumba, la cual hizo extender todas las alarmas del mencionado, había aparecido a las espaldas del rey demonio. Claramente Muzan se giró bruscamente mientras se alejaba. Ahí, una figura oscura estaba delante de él, aquella figura por alguna extraña razón medía bastante alto, contaba con dos orbes verdes que miraban fijamente al demonio, y un aura que causaba un sentimiento de frío en la columna de Muzan. ¿Tú? ¿Quién eres? Muzan preguntó con cierta cautela mientras que, la figura empezaba a acercarse, revelando su apariencia. Frente a él se dio a conocer al individuo. Portaba una túnica maltratada de color verde, rasgada, con algunas decoraciones de tiempos antiguos. Su rostro estaba putrefacto, tanto que daba la impresión de ser una calavera a su vez, que la carne de su boca estaban desgarrados dejando expuestos sus dientes. En su cabeza habían dos grandes cuernos, aunque uno estaba roto, el otro iba apuntando para abajo mientras de sus brazos esqueléticos colgaban varias arterias, dando una vista espeluznante de ese ser. Muzan, digno heredero de la oscuridad, maestro de la desesperación, eres una melodía que me cautiva desde las sombras. Te he observado, he sentido tu hambre, tu sed insaciable por un poder que te es negado. La voz, un susurro de viento frío que se escurría por los bordes de la consciencia del rey demonio, lo hizo girar en su lugar, en busca de su origen. Pero no había nada, solo la penumbra de este lugar de sufrimiento. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres? La pregunta se escurrió entre sus labios como una esencia venenosa. El ser oscuro amplió de oreja a oreja su maquiavélica sonrisa, antes de responder. Soy el jinete de la muerte, Muzan. El maestro de la danza final, el que conduce a los mortales al vacío. He llegado aquí buscando un compañero, un alma que entienda la belleza de la nada, que valore la danza de la existencia y el final. La mirada de Kibutsuji, oscura e implacable, se clavó en el vacío. La muerte como belleza, la nada como un ballet de sombras. Muzan sintió un revoltijo de emociones, un eco de su propia existencia, de su anhelo de poder, de su desprecio por la vida. Sí, Muzan. Respondió con un tono que se escurrió por los huesos de Muzan, el cual quedó sumergido en su mente, mientras la voz del jinete resonaba en su mente. De poder, tu horror ante la vida, esa furia que se escurre por tu ser, me recuerda a mi propia naturaleza. Eres una creación extraña, un demonio que no busca solo matar, sino destruir la esencia misma de la existencia. Jinete de la muerte. ¿Por qué te interesaría mi insignificante existencia? Un jadeo sofocante, una bocanada de aire cargado de irritación y decepción se escapa de los labios del demonio. Un siglo de sufrimiento, de derrota y de frustración se agolpa en mi mente como un torbellino de emociones. La victoria, el poder absoluto que siempre anhelé, siempre se esfumó entre mis dedos. El odio, ese fuego que ardía en mi alma desde mi infancia, se convertía en una brasa fría, un residuo de un poder que se desvanecía.
Recuerda la infancia, esa existencia humana de sufrimiento, de dolor, de una enfermedad que lo condenaba a vivir en la oscuridad. Recuerda su transformación, ese despertar que prometía poder, una victoria sobre la debilidad. Pero esa victoria se convirtió en un tormento. El miedo, una sombra que se cernía sobre su existencia, lo ataba a una vida de soledad y de frustración. La vida lo rechazaba, le temía, le despreciaba. Yorichi, ese hombre, ese maldito que robó su sueño, lo condenó a una vida de sufrimiento. Incluso ahora, tras su derrota a manos de Tanjiro, el niño que lo desafió, la muerte no le ofrece un respiro, no lo libera de esta tortura. La existencia es una burla, una danza de sombras que se burla de su poder. Musan, demonio de inconmensurable poder y sed insaciable, te miro desde las sombras. Siento tu hambre, tu ansia de poder, tu furia ante la simple existencia de la vida, esa que te rehúsa. Esa sed, la comparto. La muerte es mi dominio, la extinción mi pasión, y tú, Musan, eres un digno aliado en esta danza eterna. ¿Qué te ofrece este insignificante demonio, jinete? Interrogó el rey demonio, observando la enorme figura del jinete posarse frente a él. La diferencia de altura era significativa, por lo que el jinete tuvo que encorvarse para quedar cara a cara con Musan. El rojo sangre y el verde esmeralda se encontraron. El jinete y el rey intercambiaron miradas antes de que finalmente, el ser oscuro dijera unas palabras. Tu ambición, Musan. Tu sed de poder, tu comprensión de la muerte, la comparto. La voz del jinete resonó en la mente del demonio, una melodía de la muerte que lo atraía con una fuerza irresistible, mientras el ser ancestral continuaba hablando. Eres un arma, Musan Kibutsuji. Un maestro del horror. Tú, más que cualquier demonio del reino demoníaco, podrías convertir ese infierno en un ballet macabro, una obra maestra de la destrucción. Habló el ente, donde el ambiente cambió. No, más bien, los alrededores cambiaron, mostrándose una ciudad bajo un cielo rojizo. Una ciudad conocida como Ciudad Pentagrama. Musan observó cómo habían seres humanoides y deformados caminando como si nada, hablando, riendo, comiendo, incluso matándose por estupideces entre ellos, sumado a algunos que por alguna extraña razón, estaban cantando. El ente oscuro, luego de mostrarle aquello, volvió a hablar. Eres un artista del horror, un maestro de la destrucción. Tu dominio sobre la vida es incomparable, una danza macabra que asustaría incluso a los ángeles más valientes. Tu veneno se extiende como un gusano que devora la esencia de la vida, un éxtasis de destrucción que envidiarían incluso los dioses. No eres solo un demonio, eres un arma, una herramienta que podría dar forma a un mundo nuevo, un mundo donde la vida no sea más que un eco distante. Musan dejó de observar la ciudad y miró directamente a los ojos a la entidad. Un nuevo orden. Un nuevo reino donde la muerte se regocija y la vida se consume en un torbellino de destrucción. Dime de una vez, ¿qué es lo que buscas de mí, jinete? Interrogó el demonio, mirando cómo el jinete dejaba de estar encorvado, mirándolo desde arriba, con una sonrisa que le helaría la sangre incluso al demonio más fuerte, pues inclusive Musan sintió un sentimiento de frío en su alrededor. Pero en eso, el jinete habló. Yo, el jinete de la muerte, te ofrezco mi poder. No por compasión, sino por necesidad. Este reino de sombras, este infierno de música y pecado, necesita un nuevo orden. Los demonios aquí se regocijan en la muerte, pero solo lo hacen para encontrar satisfacción en la agonía ajena. No comprenden la verdadera danza de la muerte, el ballet macabro de la existencia y la nada. Musan abrió los ojos por la sorpresa, no esperando aquella solicitud del ser delante suyo. El jinete por su parte caminó alrededor de Musan mientras continuaba hablando. Kibutsuji Musan. Podrías ser el conductor de esa danza. Mi poder te concedería la autoridad, la fuerza, la voluntad para imponer un nuevo orden en ese reino. No una dictadura de terror, sino una sinfonía de muerte donde la existencia y la nada se fusionan en un glorioso torbellino. ¿Aceptas ser mi espada, Kibutsuji Musan? Y convertir a ese infierno en un verdadero reino de sombras. ¿Aceptas ser mi jinete, mi aliado en el gran juego de la existencia y la muerte? ¿Aceptas llevar la danza de la muerte a su clímax? La idea atraparía totalmente a Musan. La oferta lo llena de una sensación de poder que no sentía desde su nacimiento. Un escalofrío le recorre la espina dorsal, un eco del poder del jinete que lo seduce. Los recuerdos inundaron su mente. Su niñez. Su adolescencia. Su adultez. Y sus fracasos.
Una sonrisa sutil se formó en los labios de Muzan. Mientras sus ojos rojos se centraron en los ojos esmeraldas del jinete, el cual al igual que él, se le dibujó una sonrisa. Acepto, jinete. La voz se escapa de los labios del antiguo rey demonio, cargada de una nueva ambición, una nueva sed. Se aseguraría de no volver a fracasar. Se aseguraría de triunfar incluso si tenía que ser el verdugo de seres como él. Él sería, el Mesías de la muerte, el jinete de la muerte. El ser oscuro alzó su mano, de la cual un fuego verde se hizo presente, extendiéndola hacia Muzan. Recuerda, Kibutsuji Muzan. No te ofrezco mi poder por altruismo. Lo ofrezco por el bien de la muerte. Y si te atreves a aceptar, juntos, crearemos una sinfonía que aterrorizará a los cielos y resonará en el vacío de la existencia. Muzan sonrió aún más, y sin dudarlo, sostuvo la mano del ser oscuro. Con tu poder, haré de este infierno un reino de oscuridad. Convertiré la muerte en un arte, una danza que se extenderá por toda la existencia. Juntos, construiremos un legado que resonará en los confines del universo. Y así, el rey de los demonios murió. Y con ello, un nuevo jinete de la muerte, nació. Esto es una mierda. Una mujer habló, mientras caminaba por un oscuro bosque. Portaba un cabello rubio, ropa de profesora de jardín de niños y unos tacones altos, los cuales resonaban con cada pisada. Menuda suerte de mierda tengo, primero mi vida se va al carajo y ahora me pierdo en el puto infierno, esto no podría empeorar ni aunque quisiera. Susurró frustrada la mujer, dejándose ver mejor su apariencia. Se trataba de una mujer demonio, la cual tenía cuernos en la cabeza y una mirada irritada, la cual obviamente hacía juego con el brillo rojo intenso que abarcaba en su iris. La mencionada observaba a todo su alrededor, en busca de algún camino que le permitiera salir del bosque. ¿Qué es ese olor? Se cuestionó la mujer mientras se cubría la nariz por un fuerte olor a putrefacción. Confundida, la demonio se acercó al origen de dicho olor, encontrando un arbusto el cual parecía estar manchado con un poco de líquido negro. Pero qué hijos de puta, hicieron sus porquerías en este lugar, mierda, ya no lo soporto más. Gruñía con asco y enojo la mujer, tratando de voltear para irse. Cuando dio un paso más, fue su sentencia. Al momento de pisar el suelo, sin notarlo, pisó una pequeña mancha negra, la cual al ser pisada reaccionó de inmediato. ¿Qué? Sin poder reaccionar. Su pie fue cubierto por una masa negra y viscosa. Inmovilizado su pie por completo. Siendo incapaz de poder moverse. No podía sentir su pie, mejor dicho, no podía sentir su pierna. Debido a que fue cubierta por aquella masa negra. Alzó su brazo derecho, estaba lista para tratar de sacar esa cosa de su pie. Pero, gag. Desde aquel arbusto donde había abatido a su acosador. Un largo tentáculo negro salió disparado hacia su mano. Pegándose a su mano, extendiéndose hasta su antebrazo. Y al igual que su pie, le era incapaz moverlo. ¿Qué diablos es esto? Ella pensó con cierto miedo en su interior. Era la primera vez que veía algo como esto. Era un monstruo, de eso estaba seguro ella. Pero nunca había visto un monstruo como aquel. Más y más tentáculos salieron disparados del arbusto. Se pegaban en su cuerpo, como si lo consumieran. Ella era incapaz de moverse. Intentó resistirse como podía, pero era incapaz. Su cuerpo se sentía débil, entumido. No podía moverse, apenas si podía hablar. En su corazón sintió miedo, temía que este fuera sus últimos momentos con vida. Los gritos desgarradores de la mujer empezaron a escucharse, mientras ella se retorcía de desesperación en un intento de escapar. Poco a poco, la masa que la cubría se iba haciendo más, y cada vez más grande, incluso empezando a tomar una forma humanoide, mientras ella seguía gritando del horror. Te lo agradezco, quien quiera que seas. Una voz resonó, mientras que la mujer sentía como aquella masa orgánica la estaba metiendo a la fuerza dentro del cópulo de carne. Dos ojos rojos emergieron en compañía de un rostro desfigurado mientras la mujer intentaba zafarse. Por favor, detente. La mujer gritó rogando, mientras poco a poco era sumergida en la carne. ¿Detenerme? Deberías sentirte halagada, servirás para un propósito mayor, uno que marca un antes y después en este lugar.
Los gritos de la mujer empezaron a ser silenciados mientras era consumida por aquella bola antropomorfa, la cual ya iba tomando una forma humana, viéndose como el cuerpo, la piel, el color y el rostro del individuo se volvían visibles. Mientras que la mano de la mujer, que era lo único que aún no había sido ingerido, pronto lo fue. Abraza la fría piedad de la muerte. Dentro de muy poco tiempo, Ciudad Pentagrama será testigo de algo sin precedentes. Pronto, el equilibrio del infierno se romperá. Pronto, un nuevo demonio marcará un antes y después. Pronto el infierno recordará el verdadero significado de la muerte. Recordarán en carne propia cómo es un verdadero demonio.